Hola, soy José María, ingeniero eléctrico de Meritron Solar, y hoy vamos a explicar cómo funcionan las placas solares. ¿Cómo obtienen energía los módulos fotovoltaicos? Bien, lo primero que tenemos que entender es cómo está estructurado un átomo. En resumen, el átomo está formado por un núcleo y alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Los electrones que se encuentran más alejados del núcleo son los electrones de valencia. Son los electrones con los cuales el núcleo tiene una menor unión. ¿Por qué? Porque al estar más lejanos del núcleo, o el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, la fuerza de atracción que hay entre ambos disminuye con la distancia, con lo cual los electrones de valencia, que son los que están más lejanos, pues su vínculo con el núcleo va a ser más débil. ¿Qué sucede en las placas solares? Pues las placas solares, que están compuestas de células de silicio, pues estos átomos de silicio, cuando un fotón incide sobre sus electrones, los electrones de la capa más externa, pues si el fotón tiene suficiente energía, este electrón va a absorber el fotón y va a adquirir una energía mayor de la que tenía anteriormente. ¿Qué sucede cuando este electrón adquiere esta energía extra que salta de la órbita? Se encuentra en una posición que requiere una energía determinada. Cuando absorbe el fotón, obtiene una energía mayor de la que exige esa posición en la que está ahora mismo, esa órbita. Con lo cual salta. ¿Qué sucede al saltar? Pues cuando salta este electrón, el átomo queda carente de ese electrón. Entonces, ese átomo queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque le falta un electrón que ha salido volando. Ese electrón salta a otra posición, una posición X, y ese átomo se queda con carga positiva. Las placas solares, que están compuestas de células de silicio, estas células de silicio están diseñadas de tal forma que el electrón que salta es dirigido, es orientado a un lugar que nos conviene a nosotros para crear una corriente eléctrica. La célula de silicio está diseñada de tal manera que estos electrones que saltan tras adquirir energía extra por parte de un fotón, estos electrones son canalizados a un lugar que es el que a nosotros nos interesa para acabar generando una corriente eléctrica. ¿Qué sucede dentro de la célula de silicio? Pues que una capa se queda con carga positiva, que esa capa está formada por los átomos contra los cuales están impactando fotones y a los cuales les están faltando electrones porque están constantemente saltando hacia la otra capa que se está quedando con carga negativa porque es la que está obteniendo, recibiendo constantemente los electrones que saltan de la capa que tiene al lado. Este flujo de corriente, como podemos ver, es una corriente continua. ¿Por qué? Porque la luz está constantemente incidiendo contra las células de silicio y está constantemente arrancando electrones de la capa de silicio, y esos electrones están siendo constantemente encauzados hacia el cable de la placa solar por donde está saliendo la corriente eléctrica, con lo cual es un flujo constante de corriente continua. Esta corriente continua a nosotros no nos sirve. ¿Por qué? Porque en nuestras casas utilizamos corriente alterna, es decir, una corriente sinusoidal con una frecuencia de 50 Hz, con lo cual es necesario un componente que se llama inversor, que es el que se encarga de convertir esta corriente continua en corriente alterna 50 Hz, que es lo que nos piden nuestros electrodomésticos, los ordenadores, las televisiones, la lavadora, lavavajillas, etc. A modo de curiosidad diré que el efecto fotoeléctrico es descubierto por Rudolf Hertz, del cual deriva la unidad hercio, y es explicado por Albert Einstein. Es decir, Albert Einstein es quien explica
teóricamente el efecto fotoeléctrico, y por ello recibe el premio Nobel. Albert Einstein no recibió el premio Nobel por su teoría de la relatividad, porque al principio no se la creía nadie en el mundo científico. Albert Einstein recibe un premio Nobel, su premio Nobel, el único que tiene, por explicar el efecto fotoeléctrico.